Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy viajamos hasta Francia para recuperar un asunto criminal que lleva una década preocupando a los habitantes de este país. Una familia, de repente, de la noche a la mañana, desaparece sin dejar rastro, y no de cualquier lugar, sino de un sitio noble de la ciudad de Nantes. El protagonista, Xavier Dupont de Ligonnès, y su familia van a protagonizar decenas de reportajes periodísticos. Incluso recientemente un doble número de la revista Society se agotó en todos los kioscos del país. Todo el mundo quería saber las novedades de este apasionante caso. La familia, como te digo, no era una familia cualquiera. Los Dupont de Ligonnès eran una familia aristocrática, una familia modelo, de un matrimonio que se llevaba bien y 4 hijos, y de repente, como te digo, se les pierde la pista. Todo el mundo desaparece, dejan de ir a sus respectivos puestos de trabajo, a la universidad, al colegio. En cada uno de estos lugares se reciben mensajes y cartas que dicen que la familia ha tenido que cambiar inmediatamente de domicilio, que se han tenido que trasladar a Australia por motivos laborales. En teoría, a Xavier Dupont de Ligonnès, al padre, lo habrían trasladado allí, pero todo es repentino y extraño. Por otro lado, la familia, el resto de la familia, recibe unas cartas en las que el propio Xavier Dupont de Ligonnès explica que desde hace tiempo trabaja para la DEA, la agencia antidroga americana, y que debido a este trabajo han tenido que ser trasladados rápidamente a los Estados Unidos para trabajar como personal encubierto, con lo cual, estas cosas que se ven en las películas son así y hay que salir de un día para otro sin mirar atrás. Todo resulta demasiado extraño y la alarma suena cuando una vecina de repente se fija en que la casa de los Dupont de Ligonnès tiene todas las contraventanas cerradas, algo que no ocurría nunca, ni siquiera cuando la familia se había ido de vacaciones o de puente o de fin de semana, solían cerrar estas contraventanas. Así que se preocupa, llama a la comisaría de policía y les dice que tienen que acercarse a ver qué es lo que ocurre con esta familia. Cuando consiguen entrar, efectivamente dentro de la casa encuentran los rastros de una huida precipitada. Parece que en efecto alguien ha tenido que hacer las maletas muy rápidamente y salir de allí, pero no hay ni rastro de la familia y tampoco hay nada que haga que la policía se preocupe. Este tiempo que se va a perder en la investigación va a resultar vital, porque, en efecto, luego vamos a poder seguir los pasos de Xavier Dupont de Ligonnès, el conde, que parece que va cumpliendo los pasos de un extraño plan. En cualquier caso, para recuperar esta apasionante historia que ocurrió en Francia, en Nantes, en el año 2011, vamos a contar con la colaboración de la periodista Anne-Sophie Martin, autora del libro Le Disparu, El desaparecido, sobre esta apasionante historia, y secretaria de la Asociación Francesa de Periodistas Judiciales. Con ella tuve una interesantísima conversación en la que tuve que salvar la distancia del idioma. Por desgracia mi francés es muy limitado, pero es verdad que me pudo dar una serie de claves vitales para intentar comprender lo que sucedió en este caso que, como te digo, todavía trae de cabeza a los investigadores franceses. Es un caso sin resolver y vamos a saber por qué es tan misterioso. Vamos a escuchar a Anne-Sophie Martin. Creo que lo que hace este caso muy especial, excepcional, es que es toda una familia la que desaparece. Al principio, por lo menos. Después veremos dónde está el padre. Pero es toda una familia la que desaparece. Y las historias que suceden en las familias tienen un impacto en la opinión pública, porque todos tenemos familia. Así que nos representamos a nosotros mismos. Puedes tener un accidente de coche muy grave o puede desaparecer toda tu familia.
Todo el mundo est está horrifié. Bon, horrorizado. là, vous avez une famille Tienes entière una qui familia que disparaît à Nantes, desaparece en ça Nantes fait y peur à eso tout le monde asusta et a todo el mundo. l'horreur El de horror de ce lo que qu'on se appelle la llama el tuerie de asesinato de Nantes, Nantes empieza c'est quand on realmente cuando retrouve encuentras le los corps cuerpos de los miembros des de esta membres de cette familia, famille todos menos sans el del sans padre, celui 3 semanas père. después, y 3 tiene un semaines après, impacto ça tremendo en todas impacte las familias énormément toutes les francesas. familles françaises Más finalement allá de et eso, lo que au-delà de hace ça, que el ce caso qui sea rend l'affaire fascinante fascinante, c'est es le el milieu entorno en el que dans tiene lugar lequel esta a lieu ce noticia. fait divers. Les Los faits divers ont distintos plutôt lieu sucesos dans des milieux normalmente assez tienen lugar défavorisés, en en círculos général, bastante et desfavorecidos tous ceux y qui todo ont esto lieu tiene dans un milieu lugar assez en un bourgeois, entorno assez bien burgués, intégré, bien dans une integrado, famille, en una de la familia vieille de la France entre antigua guillemets, Francia, qui a entre les comillas, parents ont grandi porque los à padres Versailles, crecieron en des Versalles, nobles qui él es s'appellent de noble, Ligonnès, se donc de llama Dupont de Ligonnès, Ligonnès, son c'est famosos. des elle, elle Es est un bourgeoise, burgués elle est que fille además es industrielle. C'est des empresario. familles où en Si général il se normalmente las passe pas des familias en general cataclysmes no pareils. experimentan estos C'est une cataclismos, énorme en este caso fue una déflagration enorme cette histoire, explosión c'est terrible. épouvantable. Donc le El milieu entorno era assez tranquille, absolutamente assez vieille normal, France, bonne ya te France, digo, de la vieja bon Francia, la bonne buena Francia, tenía relation buenas relaciones sociale tout à fait sociales, era normale, totalmente normal. vitrine, Una façade familiale familia tout à fait absolutamente tranquila. Y tranquille, eso no paisible. pega en absoluto Ça con va el pas du horror de tout una avec noticia como l'horreur d'un esta. fait divers comme ça. Et Y puis, después está el si vous misterio. voulez après, El c'est le misterio es mystère. Le otra mystère, pieza en c'est le este 3e caso. étage, si on peut El dire, misterio gratte-ciel. de Le estas mystère desapariciones, de ces de esta disparitions, de cette increíble incroyable organización, organisation del d'un hecho passage à y la l'acte et de desaparición del disparition padre de du père de familia, del famille, du cabeza de chef de familia en famille, las narices de à la la barre de policía la police francesa, française que qui le est quand même considera el l'homme le hombre plus más recherché de buscado France, de Xavier Francia, Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Toute la Ligonnès. police le Toda la cherchait. policía se puso a investigar este Ça, ce misterio, mystère-là, esta, se puede decir, perfección criminal tan si vous voulez, cette sorprendente perfection criminelle, si on peut en dire, un a tipo tellement que surpris durante de 50 quelqu'un años qui no pendant había 50 dado ans un n'avait paso al margen de la absolument ley, pas que fait no un pas había de cometido côté, pas de grandes travers, errores. fait que Esta cette historia es histoire est devenue fascinante fascinante et y permanece como ça un gran reste, si vous voulez, dans misterio la dernière durante décennie, là, esta parce que les faits última ont eu década, lieu desde que en ocurrieron los printemps acontecimientos 2011, en la primavera de c'est 2011. la grande Creo que énigme este es el gran criminelle enigma de cette criminal de la décennie, je década. pense. Il y en a eu Hubo un varios certain candidatos en la nombre década de 2000, dans les années 2000, pero creo que este es el et là, último c'est gran vraiment misterio le dernier criminal grand mystère francés. criminel français, je crois. No hay ninguna duda de que es un gran misterio. Nadie sabe dónde está hoy Xavier Dupont de Ligonnès. Es el gran buscado. Se piensa que tiene la clave de lo que ocurrió dentro de esa casa. Nosotros solo podemos trazar distintas hipótesis siguiendo el hilo de la investigación. Sabemos que la familia es vista por última vez el domingo 3 de abril de 2011. Es verdad que días después sí se va a ver a Xavier Dupont de Ligonnès y también a su hijo Thomas, que va a ser, según la investigación, el último en ser asesinado. Hay un momento en el que, tras aparecer los cuerpos y faltar el cuerpo de Xavier Dupont de Ligonnès, se plantea la posibilidad de que también haya sido una víctima, que esté enterrado en algún otro lugar o que permanezca secuestrado. No se quiere aceptar que puede ser el autor de aquel horror. No hay explicación posible para la muerte de una mujer y 4 niños, pero las pesquisas van a ir revelando que parece haber algún tipo de plan detrás de todo aquello. Vamos a escuchar cómo nos lo va explicando Anne-Sophie Martin. La última vez que se ve a los miembros de la familia fuera de Xavier Dupont de Ligonnès, el padre de la familia, y el hijo Thomas, que desaparecerán 2 días después, a los demás miembros de la familia los vemos por última vez el domingo 3 de abril. Van al cine, van a dar un paseo, Arthur va a trabajar en la pizzería, como siempre, y luego van al cine a última hora de la tarde. Van a un restaurante con un toque americano el domingo por la noche, y luego todos se desvanecen. No tenemos noticia de ninguno de ellos, excepto del padre. Y aquí hay unas cartas. Todos los miembros que han desaparecido envían mensajes telefónicos y cartas para explicar por qué no están. Uno tuvo un accidente de moto y no está bien. Otro fue a ayudar a su padre con un asunto. La pequeña Anne dice, estoy un poco enferma, no estoy bien, así que me voy a perder unos días de universidad, se lo dice a sus compañeras. Todo el mundo da razones para ausentarse.
Y Et luego puis dejan ensuite, unas des cartas courriers y vont dicen, partir bueno, et vont dire: tenemos que ir a «Eh bien, on Australia est muy obligé de rápido partir très porque mi rapidement en padre va a ser Australie, transferido parce de que mon manera père est muté profesional. Así professionnellement». Voilà. que, bueno, Donc el jefe de la vous êtes madre, el l'employeur del de la mère de hijo, la famille, du universidad, fils, le collège, le todos lo lycée, entienden y etc. dicen que, bueno, Bah, son ils buenas reçoivent ça, ils se noticias, disent: «Bah tiene voilà quoi, bah trabajo, c'est une se bonne va, nouvelle, hein, la familia il a entera trouvé se du va. travail, il s'en va, ¿Qué etc.» Donc ocurre? la famille pouf s'en va et Después quand, de unos si vous cuantos voulez, au bout días, una d'un certain vecina nombre que de se jours, une encarga de voisine qui est unos asuntos couturière, familiares Estelle, et se da qui cuenta s'occupait de des que affaires de las la famille, persianas de la elle casa s'aperçoit que les permanecen volets de la maison cerradas restent y los clos. Et chez ligones les nunca Ligonnès, ils cerraban las fermaient jamais persianas, les volets. Même ni quand ils siquiera partaient en cuando iban week-end, une los semaine de fines de vacances, etc. semana por Sur ahí ce o boulevard una semana de Schumann à Nantes, où il vacaciones, y a beaucoup de etcétera. passages, hein, En parce el qu'on est quand même en Boulevard ville, même si Schumann c'est de un quartier Nantes, tranquille, donde hay mucho eh bien, paso, porque il seguimos y en la a ciudad, ces aunque volets sea de un la rue barrio qui intriguent. tranquilo, La estas voisine persianas appelle, bajadas elle dit au llaman la commissariat, elle atención. La appelle la vecina famille, elle dit: llama a «Je un pense qu'il amigo faudrait que de vous la veniez». Et là, comisaría. la police Creo que commence à venir deberíais dans la venir. Y maison, entonces ils la se le font policía va a ouvrir par casa. un Les abre voisin, un vecino, luego ensuite ils recogerán récupèrent una un llave clé, ils y viennent le finalmente 13 entrarán avril el 13 seulement, de donc ça fait déjà abril. 10 Ya jours, han hein. pasado Le 13 10 avril, días. ils entrent dans la El 13 maison de et là, abril ils entran voient en que la la casa maison, y allí ven effectivement, que peut se témoigner ve d'un départ assez efectivamente rapide. que Il y se a han plus de marchado de draps sur manera les bastante lits, les rápida. Las portes des camas están armoires sin dans les hacer, chambres sont las puertas de ouvertes, los armarios de las c'est habitaciones un están peu abiertas. rangé. Il y a des Está choses todo un poco rangées desordenado. dans Hay le cosas salon, colocadas en la comme sala de si on avait estar como préparé les si hubieran certificats des preparado los voitures, certificados para los l'appareil de coches, respiration de el la aparato maman, etc. respiratorio Tout de est rangé, mamá, les clés qui etcétera. sont mises Las là, des llaves petits se mots, ponen allí, faudrait y donner des tendríamos que chaussures à dar la esos Croix-Rouge, des zapatos a tas la de Cruz choses comme ça. Roja, muchas Et la cosas así. police, en fait, Y la va le voir. policía se La lo police creerá. va en La visite. Donc ça policía lo s'appelle que une hace visite es una visita domiciliaire, al hein, c'est pas une domicilio, no perquisition. es una Cette visite, ils investigación. se disent: «Ah Tras bah, esta visita finalement, se oui, ils ont dicen, l'air d'être pues sí, partis». parece que Et se puis han quand même, après, marchado. la famille Y ahí lo d'Agnès de dejan. Ligonnès, Después, la la maman familia de s'inquiète. Alors là, ils y Agnes, retournent la le madre, 15. On está est le 13 une preocupada, fois, así le que la 15 une fois, policía le vuelve el día 19, le 15. 20, le Después van 21, otra ils y vez el retournent. 19, el Là, ils 20, regardent el dans la maison, il y a pas 21, de traces de miran en sang, la il y a casa, no hay aucune trace rastros d'un de drame, en sangre, fait, no hein. hay Donc, restos de un ils vont drama bien en à un realidad, moment, así ils viennent que évidemment en avec aquel le momento luminol, deciden là, ce qui utilizar el révèle les luminol traces que de sang, revela hein, vous rastros de savez, dans les sangre. affaires Ya criminelles sabes, por qu'on a essayé si hay algún d'effacer. rastro que Rien han dans la querido maison. borrar, Donc pero ici, no hay c'est nada rien de en la passé. casa, Et là, c'est nada. formidable Es d'avoir inaudito haber réussi, matado a dans cette 5 maison personas à en tuer una 5 casa personnes et qu'il y n'y ait que aucune no haya trace. rastro. C'est pareil, c'est un cas Es un d'école pour caso les experts de análisis para criminels, los si vous voulez. expertos Donc criminales. voilà, Allí la está la famille, elle est familia, ciblée, se la investiga, police viene passe, la etc. policía Et ce n'est que y le no es hasta 21 el día avril, 21 de à la abril, 5e visite, hasta la quinta la visita, police va aller cuando la regarder dans policía le va a jardin, buscar en el refaire tout, jardín, etc. lo Et vuelve a hacer découvrir todo, qu'il y a un etcétera, truc dans le y jardin qui descubre colle que pas, hay c'est algo la en el gamelle du jardín chien que no qui est encaja. sous Es leur, el cuenco del qui est perro à que está moitié sous debajo de leur su camita, matelas, no hein, está et afuera. qui n'est pas à Y es l'extérieur. cuando Donc là, levantan el ça y est colchón bougé. que sirve de C'est cama en para los soulevant le perros lit cuando qui sert de lit des descubrimos que la chiens tierra qu'on ha va sido trouver que la removida, terre a été manipulada, gratouillée, etc. manipulée, etc. Así es como se encuentran los cadáveres. C'est comme ça qu'on retrouve les corps. La aparición de los cuerpos causa una enorme conmoción. No solo aparecen los niños, la mujer, sino también los perros que también han sido asesinados. La mujer, Agnes, de 48 años, y sus hijos, Arthur, de 20, Thomas, de 18, Anne, de 16 y Benoit, de 13, parecen haber sido drogados y después asesinados a tiros con un rifle del calibre 22. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí para que alguien haya decidido matar a toda una familia? ¿Dónde está Xavier Dupont de Ligonnès? En ese momento, en el momento en el que aparecen los cuerpos, es cuando se deja de hablar de una desaparición inquietante, de una desaparición preocupante, para hablar directamente de un crimen. Y es curioso porque todo esto ocurre el día 21 de abril de 2011. Ese mismo día es cuando estaba previsto emitir una orden de búsqueda para toda la familia, y justo en ese momento las personas que están allí buscando en la casa por enésima vez descubren algo raro y descubren los cuerpos, y entonces es cuando se cancela esa orden de búsqueda. Se dice que ya no estamos hablando de personas desaparecidas, sino de personas asesinadas. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Anne-Sophie Martin. El 21 de abril de 2011, el fiscal de Nantes citó a los periodistas del juzgado para decirles que estaba iniciando un proceso por la desaparición inquietante de la familia de Ligonnès. Toda la prensa estaba allí, muchos periodistas, porque al fin y al cabo era una familia. Estábamos empezando a ver que no llegaba, que el fiscal no llegaba, y justo estábamos hablando entre nosotros diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? La realidad es que el fiscal había sido llamado por los policías que estaban en la casa de Ligonnès justo en ese momento realizando la quinta visita, y había levantado
la cama del perro justo debajo de la terraza del acceso al sótano de la casa. Rasparon y vieron que había cemento, que estaba fresco, y debajo del cemento había tierra. Allí podían ver que había cal viva, eso que pones para eliminar los malos olores. A menudo se encuentra en los centros de jardinería porque también hace que la hierba vuelva a crecer cuando ha habido problemas. Encuentran una capa en la que hay unas bolsas de plástico, grandes bolsas de basura de plástico negras, y al retirar el plástico hay una sábana y de repente un pie con pelo, un pie de hombre que aparece a la izquierda de la puerta del sótano. Allí justo llaman al fiscal de Nantes y por eso no pudo acudir a la reunión con los periodistas esa mañana, no apareció, y desde allí, desde la casa, el fiscal llamó a la prensa para decirles que no era una desaparición inquietante, que de hecho estaban justo en el proceso de encontrar un cuerpo. No sabíamos si habían encontrado todos los cuerpos de la familia, por lo tanto, las excavaciones tienen lugar durante todo el día 21 de abril y luego nos confirman que a la izquierda de la puerta del sótano efectivamente habían encontrado un cadáver. Se trataba de Thomas Dupont de Ligonnès, el hijo que estudió música en la Facultad de Angers. Y luego van a ir al otro lado de la puerta, van a seguir cavando, raspando el cemento y sacando cal, tierra, plástico, y encuentran todos los cuerpos muy ordenados, apilados como en una necrópolis. La madre, la niña, el niño pequeño, finalmente el niño y el hijo mayor y los dos perros de la familia. A medida que avanza el día podemos ir viendo cómo van sacando cosas de la casa. Vemos las ambulancias que van a la morgue de Nantes. Obviamente no sabemos muy bien lo que está pasando, pero podemos contar los cuerpos y nos damos cuenta de que ese día se extraen de la tierra 5 cuerpos de familiares enterrados cada uno con un pequeño objeto de culto, una pequeña cruz, una pequeña virgen, un rosario. Cada uno de ellos tiene un pequeño objeto de culto. Así que por eso hablo de necrópolis. Es muy extraño. Parece que esos cuerpos estaban allí enterrados para que no fueran descubiertos. Es decir, los habían enterrado como si fuera suelo católico, como en un cementerio. Es muy extraño. Es muy extraño como forma de hacer las cosas. Sabemos que esa familia creía y practicaba mucho, pero es extraño. Al final del día tenemos 5 cuerpos de los miembros de la familia, los hijos, la madre, los 2 perros labradores, y el padre de la familia no está allí. Así que, obviamente, a finales de este 21 de abril tenemos que encontrarlo. Ha desaparecido. Sabemos que ha desaparecido, sabemos que después se le ha visto y que se ha ido. Así que es el sospechoso número 1. Y así comienza la caza del hombre que va a tener lugar en Francia. Al día siguiente encontraremos su coche gracias a las investigaciones de la gendarmería en el aparcamiento de un hotel en el sur de Francia. La investigación, lógicamente, intenta recuperar rápidamente el tiempo perdido y, en efecto, van a ir siguiendo los pasos de Xavier Dupont de Ligonnès. Se sabe que baja en coche desde el norte hasta el sur de Francia, hasta donde se encuentra ese coche en el parking de un hotel, del Hotel Fórmula 1 de Roquebrune-sur-Argens. Pero hay que retomar los hechos y ver qué es lo que pudo suceder. Empiezan a investigar y se dan cuenta de que Xavier Dupont de Ligonnès tenía un fusil del 22. Descubren que el 12 de marzo de 2011 había comprado balas. También ven que ha ido a una tienda de bricolaje y ha comprado una serie de cosas como cal viva que nunca había comprado antes, especialmente porque no le gustaba para nada la jardinería. Compra una serie de elementos para cavar, etcétera, que empiezan a señalarle como el autor de los hechos. La hipótesis es que mata a sus hijos y a su mujer entre el 3 y el 4 de abril. Parece que los droga y que luego dispara sobre ellos cuando ya están dormidos. Lo mismo hace al día siguiente. El 5 de abril se sospecha que acaba con su hijo Thomas. Sobre la madre hay ciertas dudas porque hay vecinos que aseguran que la ven el día 7 de abril. Lo cierto es que el 7 de abril, sin ninguna duda, es visto Xavier Dupont de Ligonnès llevando una serie de bolsas hasta su coche.
Se sabe también que el 8 de abril envía un mensaje a un foro católico desde el ordenador y la IP les sitúa en su casa de Nantes, así que al menos hasta ese día estuvo en su casa de Nantes, muy cerca de los cadáveres, esos cadáveres que había enterrado cuidadosamente, dejando con cada uno de ellos un elemento sagrado, una cruz, un rosario. Era como si quisiera cuidarles en el entierro, como si quisiera darles cristiana sepultura. Es algo llamativo en alguien que ha cometido un crimen sobre su familia, que luego se encargue de cuidarlos cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya han fallecido. El 11 de abril llegan esas cartas y esos mensajes que avisan pues al colegio, a la universidad, al trabajo de Agnes, de que la familia ya no va a ir más porque se van a marchar a Australia. Y por otro lado también se envía o está fechada en ese 11 de abril de 2011 la carta que reciben los familiares en las que se explica que debido a este trabajo que lleva Xavier Dupont de Ligonnès en la DEA, en la Agencia Antidroga Americana, se van a marchar de urgencia a los Estados Unidos de América. Es sin duda una trama de película, que solo parece tener sentido si el que la ha ideado es Xavier Dupont de Ligonnès, pero este es un asunto turbio, nada fácil de desentrañar. Vamos a escuchar cómo lo explica Anne-Sophie Martin. Este es uno de los aspectos más fascinantes del caso. Es que no hay pruebas materiales, no las tenemos. Si buscas huellas en el plástico en el que están los cuerpos, esas grandes bolsas negras, pues no hay huellas. No hemos encontrado el arma, no hemos encontrado ninguna pista para señalar al asesino y decir es él. Así que la presunción de inocencia está vigente en este caso, ya que no hay pruebas formales, pero todo lleva a Xavier Dupont de Ligonnès. Todas las pistas, todos los elementos de explicación, la viabilidad lleva a Xavier Dupont de Ligonnès. Y al principio los investigadores llegan a esta conclusión rápidamente. En particular, se sabe que compró en los días anteriores a la desaparición, el 1 y el 2 de abril de 2011, cal viva, equipo de jardinería, cemento, en tiendas de bricolaje cercanas a él y pagó con tarjeta de crédito. Así que sabemos que también se llevó un pico para cavar en la tierra y sabemos que nunca había hecho jardinería, así que se ha equipado con un objetivo muy claro y se corresponde con el agujero que se hace en el jardín, en la terraza, para excavar esos pozos en los que meter los cuerpos. Encontramos que esas compras son abrumadoras y después hay otro elemento que resulta también muy determinante y es que las cartas que se envían al jefe de Agnès Dupont de Ligonnès, al jefe de las autoridades fiscales, a Arthur, que entrega sus pizzas en escuelas infantiles, estas cartas se escriben en un mismo ordenador. Y es el ordenador de Xavier Dupont de Ligonnès. Se utilizan las mismas fórmulas, las mismas firmas, las mismas expresiones, las mismas motivaciones, etc. Por lo tanto, fue alguien quien escribió todas estas cartas para justificar las ausencias. Y luego está el último elemento claramente acusador, y es que Thomas Dupont de Ligonnès vuelve el domingo por la noche, deja a su familia el día de las desapariciones, regresa a su universidad y 2 días después vuelve porque su padre lo llama. Le dice que su mamá había tenido un accidente de bicicleta, le dice que tiene que ir al hospital. Thomas se sorprende mucho porque Agnes no iba en bicicleta, pero regresa a Nantes y las cámaras de vigilancia de la estación de Nantes lo identifican, también su teléfono móvil. Hay un contacto entre el padre y el hijo a las 11 de la noche del martes 5 de abril de 2011. El padre fue a buscar a su hijo al tren y no lo volveremos a ver. Descubrimos después su cuerpo enterrado, así que aquí hay un elemento abrumador, ya que Thomas está señalado. Cuando se reconstruyen los hechos, está claro que estaba con su padre y ya no lo volvemos a ver. Así que hay un cara a cara entre el hijo, el último hijo que vive en ese momento, y el padre, y luego desaparece. La verdad es que cualquier otra hipótesis que no sea la de que Xavier Dupont de Ligonnès pensó en cómo acabar con toda su familia e iniciar una nueva vida es difícil de sostener. Ahora, ¿cuál es el móvil? ¿Por qué lo hizo? La frialdad con la que actuó es sobrecogedora.
máxime si pensamos que nos encontramos ante una persona creyente, alguien que participa activamente en foros católicos, que va a la iglesia, que cree en Dios. Para una persona de este perfil, tramar un plan en el que al final va a acabar con sus 4 hijos y su mujer y va a desaparecer, debería ser algo absolutamente aberrante. Sin embargo, volvemos a toparnos con la realidad. Las cosas no son lo que parecen. En muchos casos nos encontramos ante sepulcros blanqueados, personas que dicen creer en Dios, que dicen entregarse a los demás, tener esa preocupación constante por hacer el bien y luego comete un acto de estas características que es imposible de calificar, pero desde luego está en el lado de las cosas más terroríficas que puede hacer un ser humano. Y como te digo, quedan pocas dudas de que fue Xavier Dupont de Ligonnès quien urdió este plan, quien lo puso en funcionamiento y se marchó. Nos preguntábamos el por qué. Se dice que estaba acuciado por las deudas, que no se lo había dicho a su familia y que seguía manteniendo ese aspecto de hombre de éxito que a él le gustaba y que, claro, renunciar a él era muy duro. Dejó escrito en una carta que estaba pensando en acabar con todo y luego coger un coche y lanzarse al mar, pero después de ver lo que hizo y cómo lo hizo, hay serias dudas de que él pensara acabar con su vida. Realmente se tomó muchísimas molestias para confundir a la investigación, para ganar tiempo, quizá con la idea de marcharse de Francia e iniciar una nueva vida. Y eso solo lo hace una persona que tiene muy claro quién es el importante aquí, él mismo. El resto de la familia, él cuenta que, claro, le da vergüenza decirles que les ha decepcionado, pero yo estoy seguro de que su familia hubiera preferido apretarse el cinturón, aprender a vivir de otra manera, luchar por reinventarse antes que ser asesinada. Es Anne-Sophie Martin la que encuentra esta documentación en la que él explica lo que está dispuesto a hacer. De hecho, es muy específico. Piensa en drogar a su familia, acabar con ella y luego acabar con su vida. Pero parece un fabulador, parece alguien que está quizá dándole vueltas al plan y que tiene en la cabeza lo que va a hacer con su familia, quiere cubrir la segunda parte del plan, que es su desaparición, y deja esa sugerencia de que quizá se quite la vida. Una sugerencia, por otro lado, que la policía toma al pie de la letra. La policía está convencida de que el plan de Xavier Dupont de Ligonnès termina con su propia muerte. Lo cierto es que hoy no se ha encontrado el cuerpo. Es una posibilidad, por supuesto. De hecho, es bastante habitual que una persona que acaba con toda su familia termine por suicidarse, pero en este caso en concreto hay un camino largo, hay una serie de pasos que se siguen al pie de la letra, incluso hay un desafío. Vamos a escuchar cómo desaparece Xavier Dupont de Ligonnès, contado por la periodista Anne-Sophie Martin. Xavier Dupont de Ligonnès organise Xavier Dupont de Ligonnès es quien organiza las cosas después de las desapariciones. De hecho, hace una especie de escenificación en la casa que engañará a la policía de Nantes. Hace una puesta en escena para que parezca una partida apresurada. Vacía las habitaciones de los estudiantes y resuelve muchos asuntos que hay que cerrar para intentar que parezca una partida. El domingo 10 de abril coge su coche y sale de Nantes y comienza una especie de descenso hacia el sur de Francia. Tardará 6 días en coche, para en hoteles, en restaurantes, come bien, etc. Hace un poco como un tour porque era alguien que le gustaba visitar hoteles y esto parecía su actividad profesional. El 15 de abril fue grabado por las cámaras de vigilancia en un hotel y en un cajero automático en Roquebrune-sur-Argens, en el Var. Es una pequeña comunidad que está cerca del mar, en realidad un pueblo muy pequeño, y está en el parking del hotel. Lleva una bolsa con lo que parece ropa de viaje, de estas bolsas en las que se pueden dejar las perchas, y se ve un objeto largo que parece pesado en la parte inferior. Así, la policía llega a la conclusión de que es el arma, el rifle del 22 largo que se usó en el crimen. Et puis il traverse le parking à pied avec ce sac et on ne le reverra plus jamais.
la caméra de l'hôtel la Luego filtrait, camina on por el voit son visage estacionamiento et con son esta regard bolsa y qui no lo regarde, volvemos a ver. La cámara del droit hotel dans lo droit dans graba. la caméra, Vemos s'il su vous plaît, rostro y su comme un mirada défi, mirando hein. directamente a Comme la un défi, cámara. on a pu Es como juger que un c'était, desafío. attrapez-moi si vous le Parece que pouvez. dice, C'est très atrápame si surprenant aussi puedes. Es et muy puis on ne le reverra sorprendente plus también jamais. y no Alors lo on ne le volvemos a reverra ver plus nunca jamais. más. Mucha Beaucoup de gente gens ont informa signalé, de que ont cree cru haberlo l'avoir visto. vu, hein. Il y a Hay eu 1000 varios informes signalements de à la la policía police. después. Après, Durante quand il était muchos años recherché han depuis toutes ces intentado années, llegar hasta él, il y a pero eu nunca, en gros un nunca lo millier hemos de encontrado. signalements, mais on ne l'a jamais retrouvé. Moi, quand j'ai commencé Cuando mon empecé mi enquête investigación en en 2013, 2013, 2 ans 1 o 2 après, años después del les hecho, me faits, sorprendió mucho porque la mitad de la gente estaba j'étais très convencida de que surprise se parce había que la moitié suicidado des y gens sin embargo la me otra mitad disaient: «Ah non, c'est sûr qu'il estaba s'est segura de que suicidé» esto et no se l'autre moitié me correspondía disait: en «Ça ne me absoluto con la correspond idea de pas du tout l'idée suicidio, de s'être así suicidé». que no Alors, tenían ni idea. du coup, moi, j'avais Lo que aucune idée, supe si vous voulez. bastante rápido es que la Ce que policía, je savais, al moi, ver a assez este hombre rapidement, c'est que caminando la en police, un avec cet homme estacionamiento qui y s'en va comme ça mostrando après ese sur un bolso, parking tal avec vez con el arma, son sac avec estaba peut-être convencida de l'arme, que se había c'est marchado a qu'il était pie, parti à de que pied, se il est había allé dans ido al campo, l'arrière-pays, il avait vécu dans un la lugar région, que donc él il connaissait conocía bien bien le porque Var, había vivido en la le sud de región la del Var, France. al sur de Il était Francia. parti dans Ellos l'arrière-pays et pensaban, la là, policía, que il se había s'était ido al suicidé interior y que de allí façon à se ce qu'on había ne le retrouve suicidado pas. para que Il y a no beaucoup de pudiéramos failles, encontrarlo. beaucoup de Hay précipices, des muchos anciennes agujeros, mines, c'est muchos un precipicios, paysage en minas arrière-pays très antiguas, montagneux, tout ça, el compliqué interior es d'accès, muy etc. montañoso y todo es de Il y a beaucoup difícil de acceso. ravins et tout, Hay donc muchos il a pu, barrancos. Es posible que fuera un buen le lugar para connaissant très bien suicidarse. l'arrière-pays, se No suicider se puis puede basculer de descartar quelque que part esta et qu'on ne fuera le su retrouve idea. pas. La La police a été policía persuadée de estaba ça. convencida de ello. Lui, Pero ¿por qué se pourquoi il habría se tomado serait donné tantas autant de molestias mal si si era c'était para pour se suicidarse? suicider? ¿Por qué Pourquoi il se serait habría donné tomado autant de mal tanto pour tiempo tromper les en enquêteurs, engañar a pour los brouiller les investigadores, pistes, en si c'était pour manipular se esas suicider? On ne pistas si sait fuera pas para comment il est parti. suicidarse? Para mí se Moi, je marchó. pense No qu'il est parti sabemos dans un cómo se endroit, fue. Creo que se fue a que ce algún soit lugar, l'Amérique ya sea latine ou América Latina o l'Afrique, África, donde no vamos a où on poder ne va pas encontrarlo. le rechercher. No te quepa duda de que estamos ante un hombre inteligente, preparado, culto, capaz de urdir un plan tan terrible como este, lo que lo dota también de una frialdad y de una crueldad tremenda, y por supuesto es un hombre capaz de seguir adelante tras haber matado a toda su familia. Pero claro, no se puede descartar hasta que no aparezca Xavier Dupont de Ligonnès que el final haya sido el que sospecha la policía, que después de mirar directamente a la cámara del parking de ese hotel Fórmula 1 de Roquebrune-sur-Argens, él se despidiera de esa manera tan cinematográfica y se metiera en el monte, en las montañas, para acabar con su vida. En esa bolsa que lleva se intuye ese rifle del 22 con el que había acabado con su familia y que quizá llevaba para utilizarlo con él mismo. En cualquier caso, Anne-Sophie Martin, la investigadora que ha dedicado mucho tiempo a seguir los pasos de este fugitivo, a estudiar todas las pruebas, todas las pistas, la personalidad, la vida de este hombre, está convencida de que sigue vivo en algún lugar. Y no es extraño porque, entre otras cosas, habla varios idiomas, uno de ellos el español, que le hubiera servido, por ejemplo, para empezar una vida nueva en algún país de Sudamérica. Y aunque, como te digo, la policía apuesta por la hipótesis del suicidio, nunca han dejado de buscarle. De hecho, se produjo el 11 de octubre de 2019 el arresto de una persona que se pensaba que era este hombre, el conde Xavier Dupont de Ligonnès. Ocurrió en el aeropuerto de Glasgow y fue una noticia que recorrió el globo. Por desgracia, este hombre detenido no era el prófugo más buscado de Francia. Durante un breve periodo de tiempo se pensó que quizá podríamos llegar a solucionar este enigma, pero ni mucho menos, y eso que se había reactivado el interés por este caso, que nunca había decaído, después de que en julio de 2015 un periodista recibiera una foto de 2 de los niños asesinados en la casa de los Ligonnès y que llevaba un mensaje muy claro: «Todavía sigo vivo», firmaba Xavier Dupont de Ligonnès. Aunque se ha puesto en entredicho la autenticidad de este mensaje, lo cierto es que son muchos los que piensan que nadie se hubiera tomado tantas molestias para acabar con su vida. Si lo que quería era eso, terminar con todo, ¿por qué no lo hizo junto a su familia? ¿Por qué su cuerpo no apareció junto a ellos? ¿Por qué no tomó las mismas drogas que ellos?
o volvió contra sí mismo ese rifle del 22. Si lo tenía todo perfectamente atado, seguramente también sabía cuál sería su vía de escape y la utilizó. Quizá usó documentación falsa y se metió en un nuevo personaje. Tal vez esté viviendo en algún lugar y viendo cómo los franceses se lanzan a los kioscos, a los documentales, a la televisión, cada vez que se habla de él y de la horrible muerte de toda su familia. Hay quien tiene la tentación de llevar este caso a eso que se llama el suicidio ampliado, a esa persona que se siente tan angustiada, tan agobiada, que decide acabar con toda su familia y luego quitarse la vida para dejar el sufrimiento en esta tierra. Pero no parece ser esto lo que ha ocurrido en el caso de Xavier Dupont de Ligonnès, y en todo caso ese acto de suicidio ampliado que también explican los especialistas no es un acto de amor, ni mucho menos, es un acto de puro egoísmo. Hay que dejar que cada miembro de la familia lleve el dolor como quiera. Nadie debería estar capacitado para tomar una decisión así, y mucho menos la sociedad debería intentar justificarlo diciendo, bueno, es que sufría tanto que no quería ese dolor para su familia y por eso los mató a todos y luego decidió quitarse la vida. En este caso no podemos quitar el mal de la ecuación. No corramos una vez más a justificar al presunto asesino, a tratar de entender sus razones, a darle una explicación racional al hecho, porque aquí lo que puede ocurrir es que hay un acto de egoísmo máximo. Este hombre llega a la conclusión de que tiene que empezar de cero y decide borrar todo su pasado. Para hacer eso tiene que quitar de la ecuación el amor, porque el amor, por definición, pone al otro por encima de tus intereses. En tus relaciones personales, en tus relaciones de amistad, es tan sencillo saber si alguien te quiere como analizar si alguna vez ha puesto tus intereses por delante de los suyos. Si una persona quiere a otra, su felicidad le importa tanto que deja en un segundo plano sus propios deseos. Y no lo hace siguiendo una fórmula matemática de manera fría, sino porque es lo que surge. Y de hecho, cuando dos personas mantienen un amor puro, esto se produce en las dos direcciones. Eso es lo natural. No puede ser que haya una persona siempre cediendo y la otra persona siempre dando. Eso acaba por romperse por algún lado. Pero en el caso de un padre con sus hijos, con su mujer, si hay amor, el crimen no cabe. No cabe bajo ningún concepto, quizá con la excepción de esas parejas de personas muy mayores que están al límite de sus fuerzas y que tienen que cuidarse el uno al otro, y llega un momento en el que ya no hay fuerzas para cuidarse el uno al otro y el que más energía tiene es el que decide poner fin a esa vida, ¿no? Puede ser que en ese caso, y no siempre, estemos efectivamente ante un crimen altruista, ante un suicidio ampliado, pero es algo realmente excepcional y tiene unas circunstancias muy concretas. Aquí, en una familia joven, en una familia que había tenido todo tipo de facilidades en la vida, que tenía un apoyo social, que eran conocidos, que tenían amigos de los que podrían haber tirado para haber reflotado la economía familiar, no se comprende que se llegue a esta situación si no hay una persona que tiene muy claro que quiere emprender un nuevo camino y deshacerse del lastre. Y es lo que sucede aquí. Y por otro lado tiene esa curiosidad de los elementos que deja al lado de cada cuerpo, esos elementos rituales. Se podría pensar que es un último acto de caridad que quiere darles cristiana sepultura, como hemos dicho, pero para mí esto es mucho más retorcido. Creo que forma parte del juego, que en toda esa puesta de escena no hay nada de bondad, que allí se dejan esos elementos, ese rosario, ese crucifijo, como un detalle más, como una firma, como un guiño, como un adorno de aquello terrible que ha hecho, porque al contrario de lo que se cuenta y de lo que se piensa, esto que se dice de que él quizá los dejó allí enterrados para que no los encontraran jamás, a mí me parece que es un hombre muy inteligente y que sabía que tarde o temprano encontrarían los cuerpos. Por eso esa preparación, igual que sabía que tarde o temprano verían esa imagen en la que él va por el parking caminando y mira a la cámara como en un desafío. Piensa que esto ocurre el día 15 de abril. Él sabe que en ese momento no han descubierto los cuerpos, que nadie sabe lo que ha hecho, pero intuye
que tarde o temprano seguirán su pista y conseguirán las imágenes de la cámara de vigilancia. Esa mirada, esa despedida, es el equivalente a las cartas que mandaba Jack el Destripador a los periódicos de Londres. Es una clara declaración de intenciones, es un ahí queda eso, cogedme si podéis. Por eso resultaría bastante extraño que su cuerpo apareciera en esas montañas, cerca de donde se le ve por última vez. Es una posibilidad, desde luego, pero tiene más fuerza, en mi opinión, la idea de que lo tenía todo bien cerrado. Es probable que como un agente secreto, como uno de estos genios del disfraz, haya retomado su vida en otro punto del globo con la satisfacción de haberse salido con la suya. Pero no debería confiarse, porque los malvados nunca ganan, la policía no va a dejar de buscarle, y quién sabe si tarde o temprano será localizado y detenido. Ojalá algún día tengamos respuesta para todas esas incógnitas que deja este asunto criminal. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Dándote las gracias por estar ahí al otro lado, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.